Jesús, fuerte abrazo, hermano, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, Miguel Ángel, no solamente por este espacio, sino por mantenerte firme en la lucha por Venezuela y en la lucha por informar la verdad de lo que pasa, con todo lo complejo que esto es, ¿no? Como sabes, hay miles de presos políticos en Venezuela, más de 20.000 ha contabilizado el Foro Penal desde que Maduro llegó al poder, y hoy hay más de 10 periodistas presos en Venezuela simplemente por hacer lo que tú estás haciendo, que es la búsqueda de la verdad y denunciar lo que pasa y lo que sufren los venezolanos el día a día. Jesús, el tema de la mujer es algo extremadamente importante y a mí me agradó mucho que subieras a propósito de este fin de semana ser Día de la Mujer, esto en honor a la sufrida mujer venezolana, pero también a la líder mujer venezolana que ha estado en primera línea. De hecho, la mayoría de quienes vemos bregando por la liberación de los presos políticos, por las condiciones de salud de los presos políticos, son viejitas y no tan viejitas, pero en su inmensa mayoría mujeres. Decir que este tipo odia al dictador a las mujeres es una cosa gruesa, pero que ha pasado por un escrutinio bien pormenorizado de tu parte. Queremos escucharte más sobre el análisis que te lleva a esta conclusión. No, pues la conclusión es muy clara, fíjate, por una parte odia a las mujeres venezolanas porque nos odia a todos los venezolanos, esa es la única explicación. Por un lado, el saqueo a la nación tan grave que se ha hecho durante 26 años el chavismo en el poder, que no es poca cosa, y es importante recordárselo a los oyentes, porque cada vez que le echan la culpa al tema del bloqueo, de las sanciones a la industria petrolera, solamente 3 años hubo sanciones contra la industria petrolera. 3 de 26 años que tiene el chavismo en el poder. Te estaba escuchando con atención en tu programa, y nada más en la época de Chávez se recibieron casi 800.000 millones de dólares, más que ningún otro presidente en la historia de Venezuela. Y durante la época que no hubo sanciones en la industria petrolera, como bien recordarán, fue justamente la época en la que habían colas por comida, empezó el tema de la crisis migratoria, empezó todo el tema de los bachaqueos, que muchos de ustedes acá lo recordarán, empezó la crisis que no había ni papel toalé, empezó la crisis eléctrica, es decir, una tragedia que estamos viviendo los venezolanos durante más de 2 décadas y que estos tipos se quieren lavar las manos. Pero no obstante, con eso se burlan de la gente. Lo que pasó ayer es dantesco y todo mal. Es decir, la caricatura del fulano superhéroe superbigote que existe solamente en Madurolandia, en algo que no se compara con la realidad que viven los venezolanos en el día a día, con el sufrimiento de millones de venezolanos que han visto cómo su familia ha sido dividida por una crisis humanitaria compleja que han creado ellos mismos, que han ocasionado ellos mismos producto de la corrupción más grande de la historia. Es que los ladrones de Alibaba se quedaron como bebés de pecho al lado de estos tipos. Y además de eso salen a burlarse de la mujer venezolana diciendo que defienden sus derechos, cuando para una mujer venezolana hoy es prácticamente imposible alcanzar un trabajo digno donde se premie sus capacidades, donde se premie sus conocimientos, donde se premie sus talentos de manera remunerada, al igual que a ningún venezolano. $2 al mes, Miguel Ángel, el sueldo mínimo en Venezuela. Que, por cierto, luego de que flexibilizaron las sanciones, no se ha aumentado más tampoco el sueldo mínimo en Venezuela, ni se han aumentado las pensiones, ni se ha solventado el problema eléctrico nacional, ni se ha solventado el problema de agua, y muchas otras cosas más. Las escuelas se están cayendo. Los que nos estén escuchando, que tengan familiares, que tengan hijos en escuelas públicas, saben que desde hace unos años para acá, primero, no ven clases todos los días, ven clases 2 o 3 días a la semana, apenas los niños venezolanos. Saben que se paralizó por completo el programa de alimentación escolar, saben además que los hospitales no tienen insumos, una mujer venezolana no puede hacerse de manera efectiva en la gran mayoría del país una mamografía, por ejemplo, que es un examen de rutina que tienen que hacerse, no pueden hacerse en los hospitales públicos, y claro, cuando van al privado les cuesta. Yo lo estaba diciendo ayer, que además son datos que son públicos y muchos medios de comunicación han hecho este trabajo de investigación en cualquier clínica venezolana. Estamos hablando de las clínicas de lujo. Cualquier pequeño centro privado que hay en el país, de $15 en adelante cuestan las mamografías, más la consulta. Estamos hablando de una Venezuela que, insisto, el salario mínimo es de $2. Entonces, en todo este contexto, además de mujeres presas políticas, además de que luego políticamente este tipo no dejó que María Corina Machado fuese candidata presidencial, que era lo que todos los venezolanos queríamos, y por eso votamos por ella masivamente en unas primarias presidenciales. No solamente eso, no dejó que ninguna mujer fuese candidata a esas elecciones presidenciales. Recordemos que María Corina puso a Corina Llori y el tipo también la apartó. Y con todo y eso viene con el descaro y con el caradurismo de poner una caricatura, una comiquita de él en Madurolandia con un ramo de flores, diciendo que ellos
aman a la mujer venezolana y que están aquí para resolver. Sin embargo, y te voy a oír en un minuto antes de irme a la pausa comercial, él ayer aprovechó la oportunidad de nombrar cacica mayor a Cilia Flores. Sí, no, increíble. Es que estos tipos no tienen límite, ¿no? O sea, porque es que no tienen límite en la corrupción, pero tampoco tienen límite en el cinismo. Que tú lo estabas diciendo muy bien, el tema pero en todas las áreas, en el área económica, en el área política, porque los venezolanos votamos masivamente también en la elección presidencial del pasado 28 de julio, y bueno, eso pasó lo que pasó, lo que todo el país sabe que ocurrió. Edmundo González ganó con más del doble de los votos, y estos tipos se robaron en la elección presidencial, y hoy quieren que los venezolanos participen en unos nuevos procesos electorales, elecciones regionales, ya están hablando de elecciones de alcaldes, etcétera, que lo que buscan definitivamente es pasar la página lo más rápido posible en las elecciones presidenciales. Miguel Ángel, porque quien puede lo más puede lo menos. Si se robaron una elección presidencial teniendo nosotros las actas, los videos, que lo vio todo el país, enfrente de todo el país, de la comunidad internacional, hasta los mismos veedores internacionales que ellos invitaron. El Centro Carter fue la única institución de prestigio que ellos dejaron entrar a Venezuela, porque a todas las demás las rebotaron. Y aún así el Centro Carter dijo, Edmundo González ganó las elecciones. Si se robaron las presidenciales, ¿qué van a hacer con las regionales? Vamos a hacer una pausa. Al regreso quisiera tu opinión sobre esto que, aunque no es el gran debate puertas adentro, hay un grupo de políticos que sí lo quieren hacer el gran debate sobre si participar o no participar, a contrapeso de las instrucciones dadas por María Corina Machado y por Edmundo González Urrutia. Y además una cosa que publicaste en estos días también sobre el tema de la suspensión de las sanciones y el peligro que se corre con la reimplementación de la ley antibloqueo, de lo cual ha escrito con muchísima destreza y lujo de detalles nuestro invitado esta noche, Jesús González. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Jesús González, nuestro invitado esta noche, creador de contenido, ingeniero con maestría en energías renovables y especializado en blockchain. Jesús, tu sitio en tus cuentas, tu arroba ¿qué? Eso arroba Miguel contigo. No, mi nombre, muy básico. Jesús González, ¿no? Arroba Jesús González Sevilla en todas las redes sociales. Si no es así es porque ya lo tenía alguien y Jesús González y la S de Sevilla, sin problema. Jesús González Sevilla en Instagram, en X, tal. Yo lo sigo en X, yo estoy pendiente de todos sus contenidos. Uno de ellos versó sobre el riesgo que le genera a los venezolanos, como si ya no hubiésemos atravesado suficientes cosas duras, el hecho de que de nuevo el régimen quiera justificarse en la suspensión de las licencias para reimplementar todo lo que hizo con la ley antibloqueo, que le sirvió para grandes negocios y cuantificados en unos cuantos miles de millones. Te escuchamos tu reflexión al respecto. Sí, aquí son dos temas, ¿no? El primero tiene que ver con todo este tema de las sanciones y cómo el régimen utiliza este tema para justificar, como te dije antes, el odio que le tiene a los venezolanos, que está basado en corrupción y en muchas otras cosas más, en persecución, en encarcelamiento, etc. 26 años de chavismo en el poder, solamente 3 años con sanciones a la industria petrolera. De esos 26, que es importante que la gente lo tenga presente, el único momento en el que hubo sanciones a la industria petrolera fue desde el 2019, que las implementó Donald Trump en su primera gestión. Luego vino la flexibilización con Joe Biden en el año 2022, que por cierto esa flexibilización estaba atada a unas garantías democráticas, que eso tenía que ver con unas condiciones mínimas para la elección presidencial. No dejaron inscribir a María Corina Machado, que ganó las primarias, no le devolvieron las tarjetas de los partidos políticos a sus legítimos dueños, no inhabilitaron en general al resto de los candidatos. Como recuerdas, Miguel Ángel, la campaña, que fue una campaña admirable de María Corina y Edmundo por todo el país, persiguieron a sus equipos de campaña, los persiguieron a ellas, llegaron incluso a cerrar locales comerciales, que simplemente posadas que les daban alojamiento una noche, puestos de empanada en la carretera. Todo esto lo hicieron con el agravante y el culmen que el día de la elección presidencial, teniendo nosotros las actas en mano, Edmundo González habiendo ganado en absolutamente todos los estados del país, estos tipos, bueno, decidieron inventarse en una servilleta un resultado y decir luego a través del CNE, que es de ellos, y el TCJ, que es de ellos, que habían ganado la elección. Por cierto, también dijeron que iban a mostrar las actas reales a las pocas horas, después que a los pocos días, y todavía hoy no han mostrado absolutamente nada. ¿Por qué?
Porque las actas reales de ellos, y es importante que los venezolanos lo tengan claro, son las mismas actas que tenemos nosotros, claro, que son las actas oficiales del CNE, que dan como ganador a Edmundo González Urrutia largamente en la presidencia. Entonces, dado esto, y dada que esas licencias petroleras están sujetas a el tema democracia en Venezuela y que al chavismo no le importó absolutamente nada, como tú bien estabas diciendo, respetar la voluntad de los venezolanos que se expresó el 28 de julio, pues lo lógico era que esas licencias fueran revocadas, como ya sucedió. Ahora, durante esta flexibilización de sanciones, el sueldo mínimo no se aumentó ni una sola vez, las pensiones no se aumentaron ni una sola vez. Pero es que antes de la imposición de las sanciones, antes del 2019, tuvimos el mayor pico migratorio del país, tuvimos, como te comenté, todo el tema del bachaqueo que la gente recuerda muy bien y las colas enormes hasta para comprar papel toalé, empezaron la grave crisis eléctrica en toda Venezuela y muchas otras cosas más que estamos padeciendo todavía hoy en día y que se han ido profundizando. Todo esto en medio de la mayor bonanza petrolera de la historia de Venezuela. Es decir, esta gente manejó muchísimo, pero largamente más plata, largamente más dinero que cualquier otro gobierno en la historia de Venezuela y al mismo tiempo generaron la peor crisis humanitaria de nuestra historia. Entonces, el problema aquí no son las sanciones, es la gente que se ha robado, claro, pero fíjate, el dinero. Fíjate y que la te decía... reflexión viene porque ellos utilizaron, Miguel, y perdona que te interrumpa, ellos utilizaron todo este cuento de las sanciones para luego triangular a través de PDVSA, ¿no?, con todo el tema de criptomonedas y seguir robando, pero de otra manera, el dinero de todos los venezolanos. Nada más en la trama de corrupción PDVSA Cripto y nada más lo que ellos mismos aceptaron que se habían robado y habían perdido son 23.000 millones de dólares. Para que la gente tenga una idea de lo que esto significa, porque claro, han robado tanto que la mente de uno no estaba para procesar esa cantidad de cifras y de números que se han robado. 23.000 millones de dólares. Con eso hoy solventamos el problema eléctrico de toda Venezuela. Es decir, solo con lo que el chavismo se robó en una trama de corrupción, que fue la trama PDVSA Cripto, por la cual Tarek El Aissami y muchos de sus socios están presos hoy en día. Solamente en esa trama de corrupción, solamente con ese dinero, hoy no habría apagones en toda Venezuela, ni un solo día. Hubiésemos solucionado el problema eléctrico nacional. Pero es que pasa así con todo en este país. Transparencia Venezuela tiene unos informes increíbles y maravillosos de la cantidad de obras que hay inconclusas en Venezuela a las cuales se les asignaron recursos. Recordamos, por ejemplo, todos los temas con respecto al fondo chino. Chávez manejó decenas de miles de millones de dólares con completa discreción y sin ningún tipo de auditoría cuando fue presidente, como el Fonden, por ejemplo. Es decir, esto ha sido un gobierno corrupto desde el inicio, que después evoluciona en una dictadura corrupta hasta el día de hoy. Me quedó un minuto y me estoy pasando de tiempo. Y entonces, entonces llegamos al hoy, y en el hoy, sí, que ganamos las elecciones y que tenemos unos liderazgos que han dicho no se puede prestar nadie a ir a una farsa electoral. Tenemos gente diciendo que para seguir luchando por la democracia hay que ir al plano electoral nuevamente y hacerlos incurrir en la demostración de que ellos son unos farsantes y que se roban las elecciones. ¿Qué dices tú, Jesús? No, lo primero está muy claro. La líder político hoy de este país es María Corina Machado, no porque lo diga yo, sino porque ganó unas elecciones primarias en las que todos pudimos votar. 1, 2, el presidente electo de todos los venezolanos es Edmundo González Urrutia, no porque lo digamos nosotros, sino porque ganó unas elecciones presidenciales. Y ellos dos nos están diciendo que no hay que ir a votar. Pero es que más allá de eso, es que las razones son obvias. Como te dije, el que puede lo más puede lo menos. Si se robaron las presidenciales, se van a robar también las regionales. Pero es que voy más allá, les están exigiendo a las personas que van a ser candidatos en estas elecciones que reconozcan la victoria de Nicolás Maduro el 28 de julio, y es que van un paso más allá, les están pidiendo que reconozcan por adelantado el resultado de esas elecciones regionales. Es decir, reconoce el robo que yo hice el 28 de julio, pero también reconoce los robos que voy a hacer más adelante. Entonces, esto no tiene sentido, digamos. ¿Quiénes de los que nos están viendo hoy pueden pensar que esto es una vía seria para salir de la dictadura o que nos acerque? Y luego está el tema que siempre vengo al cuento de la conservación de los espacios. En Venezuela han habido y hay concejales presos y en el exilio, alcaldes presos y en el exilio, diputados regionales presos y en el exilio, gobernadores que han estado presos y en el exilio, y diputados de la Asamblea Nacional presos y en el exilio, y hoy tenemos un presidente electo de todos los venezolanos en el exilio. Es decir,
Ir a elecciones hasta que no haya un cambio político nacional solamente para validar a Maduro, lo que hace es ayudarlos a ellos en su estrategia de pasar lo más rápido posible la página que toda Venezuela sabe que es la del 28 de julio, que es que le ganamos en todos los estados del país, pero además le ganamos también en el componente militar, claro, y en los municipios de Venezuela, según los datos y las actas oficiales, esta gente no ganó ni en el 10% de los municipios del país. Es decir, toda Venezuela quiere que esta gente salga del poder. Y por cierto, eso fue sin que dejaran votar a los más de 5 millones de venezolanos en el exterior que están habilitados para votar. Mi estimado, porque ahí si hubiésemos sacado los famosos 10 millones de esos que Chávez se murió queriendo sacarlos y nunca los sacó. Edmundo González lo hubiese sacado largamente, si hubiesen dejado votar a todos los venezolanos. Jesús, te prometo que para la próxima dispongo 3 segmentos para conversar contigo y te agradezco mucho que te hayas trasnochado. Lo rápido, Miguel. No, muchas gracias por tu trabajo por Venezuela. Muchas gracias por trasnocharte y muchas gracias por ser un gran venezolano, siempre constante en tus publicaciones tan concienciadores. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, mi querido amigo. Gracias a ti. Chao, un abrazo a todos. Un abrazo.